Díganme, ¿a cuántos de ustedes no les cabe una planta más en la casa? Abro los ojos y veo mis plantas en mi cuarto. Y me siento en el sofá y miro hacia arriba y está mi árbol. Hoy en día, las plantas se tomaron todos, oigan bien, todos los espacios que habitamos. Y seguro conocemos al menos una persona que tiene plantas en la pieza, en el pasillo, en el baño. Toda la sala está llena de plantas, todo el balcón está lleno de plantas. Y ahora vemos en redes sociales casas que parecen junglas en miniatura. Edificios llenos de paredes verdes, barrios que tienen huertos comunitarios e incluso cuando uno está scrolleando para escoger un hotel donde quedarse, seguro le presta más atención a los que tienen un poquito más de verde. Así toca pagar más. Cuando me meto en el alojamiento, si alguno tiene un jardincito, tiene un patio, tiene una planta, tiene un árbol, yo personalmente lo elijo y yo sé que todo el mundo también. Y si es cierto que las plantas ahora están en todos los espacios, eso explica por qué. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, ha triplicado el gasto en hogar en plantas entre el 2015 y 2023. O por qué Colombia es el tercer país de Latinoamérica que más gasta en plantas. O por qué ahora pagamos 600.000 pesos por un metro cuadrado de jardín vertical. O 400.000 por empezar una huerta. O 200.000 por un taller para aprender a cuidar orquídeas. Todo esto explica una cosa muy sencilla, pero muy cierta. Estamos dispuestos a pagar para volver a conectarnos con la naturaleza. Y quizás nunca antes en la historia habíamos estado dispuestos a pagar tanto por esa conexión. Pero ¿en qué momento llenarnos de verde se convirtió en sinónimo de vivir bien? ¿Qué tan cierto es eso de que las mascotas son los nuevos hijos y las plantas son las nuevas mascotas? ¿Cómo saber si estamos comprando más de lo que podemos cuidar? ¿Y qué dice todo esto de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de plantas. Vean, en este podcast hemos hablado de por qué gastamos en un montón de cosas, pero de pronto ninguna es tan antigua como las plantas. Las grandes plantas que tuvieron ya flores fueron las angiospermas, y de las cuales se conoce una muy antigua que lleva 130 millones de años. Él es Alfonso Nieto, director técnico de Fundaces, un centro de estudios que desarrolla biotecnologías aplicadas a la agricultura con impacto social. Y claro, hoy en día nos parece muy normal tener una suculenta en la repisa, un helecho en la sala y un cactus en el escritorio. Pero esta relación que tenemos con las plantas es resultado de un proceso que empezó hace miles de años. Y para contar esta historia, hay que devolverse hasta ese momento en el que descubrimos que ellas Tenían un fin productivo, de alimentarse. Por ahí comenzaba la domesticación de las plantas. Ella es Verónica Blackburn, ingeniera agrónoma y especialista en parques urbanos y en jardines de bajo requerimiento hídrico. Y lo que ella está contándonos es el inicio de la agricultura. Ese también es el inicio de nuestra relación con las plantas y ahí empezamos a domesticarlas, o sea, a hacerlas parte de nuestra cotidianidad. Y a partir de esta agricultura, pues también comienzan a ser observadas plantas con hermosas flores y plantas, muchas de estas plantas con propiedades medicinales. Y después, a medida que las civilizaciones se iban desarrollando, crecía obviamente la cultura y la religión. Y entonces adquieren también, aparte de ser alimento, aparte de ser vistosas, adquieren un aspecto ritual y mágico. Poco a poco, el proceso de domesticación llevó a que nos diéramos cuenta de que si las plantas alimentaban, curaban, eran vistosas y hasta mágicas, seguramente podían transformar los espacios. Esto lo entendieron muy bien los babilonios cuando crearon los jardines colgantes. En este punto habíamos descubierto el valor estético de las plantas, es decir, su poder para decorar. Siglos después, aparecieron los jardines del Imperio Persa. Y miren, sus diseños eran tan increíbles que si buscan en Google los jardines del Taj Mahal, van a ver un diseño precioso de 4 partes divididas por una cruz de canales de agua. En este diseño se consideraba el paraíso porque en la mitad de Persia están estos 4 ríos. Está el Éufrates y el Tigris, Gijón y Pitón. Pero detrás de la belleza de estos jardines había 2 ideas. Primero, que el hombre era capaz de controlar la naturaleza a su antojo. Y segundo, que una colección grande de plantas exóticas era símbolo de armonía, abundancia y sobre todo, poder. También era un poco tener las plantas de lo más lejos posible, hasta donde llega mi reino.
Esta idea se mantuvo con el tiempo y llegó hasta finales del siglo XVII, cuando el rey Luis XIV de Francia mandó a construir los jardines de Versalles. Estamos hablando de un lugar de 800 hectáreas, de 200.000 árboles y 210.000 flores que se plantan cada año. El diseño fue tan impresionante que se replicó rápido en muchas cortes de Europa. Pero hay más. En los jardines, la reina María Antonieta tenía su propio bosque en el que coleccionaba distintas plantas del mundo. Esto la convierte en la primera señora de las plantas. O sea, alguien que tiene una historia como esta. Y dije, bueno, pues voy a tener una mata. No le voy a contar a nadie si se me muere. Hasta ahí llegamos. Pero empecé a tener una, heredé otra de mi mamá y después otra y otra y otra. Quien habla es Carolina Leiva. Caro trabaja como researcher de NU y tiene una colección de más de 60 plantas. Y después, como empecé a tener muchas, la gente se iba de viaje y decía, necesito heredar mis matas, te puedo dejar una, te puedo dejar dos, te puedo dejar tres. Entonces me volví la señora de las matas, en verdad. Fue como, todavía te cabe otra, y yo, a mí siempre me cabe otra planta. Y así como Caro, también hay personas que sueñan con una casa con plantas, tanto en interior como en exterior, tener cierto tipo de árboles que me han gustado como se ven en la calle, entonces digo, me encantaría tener ese en mi colección. Quien habló es Jade Gómez, publicista, presentadora, nulover y creadora de contenido bajo el nombre de Jade Amiga. Y Jade, al igual que Caro, también se define como una señora de las plantas, porque vean, esto ya no es cosa solo de las abuelas o las mamás, sino de todos los que vamos por la calle y nos antojamos de cuanta planta vemos. Y entre más bonita y rara se vea la planta, mejor. Hay algo que atrae de las flores o del verde. Y esa atracción conecta nuestra historia con las plantas desde los jardines de los imperios hasta las salas de nuestras casas. Pero ojo, porque ahora pasa algo muy particular, y es que esa atracción por la estética de las plantas también se trasladó a otros campos de nuestras vidas. Claro, tener cojines de plantas, camisetas de plantas. Un estampado, una textura, un color. O una agenda, un vestido, unos aretes, un diseño de tatuaje. Todo esto es muy común ahora. Tengo un balcón en donde sí tengo plantas y al otro lado de las plantas tengo un sofá en donde puse unos cojines con estampados de hojas de plantas. Incluso nuestro kit de bienvenida de NU también tiene plantas. Vean, cuando ustedes reciben su tarjeta débito o crédito, van a ver las ilustraciones del artista Sergio Corso inspiradas en nuestra identidad nacional. Entonces hay palmeras, flores, matas y hojas de distintos tamaños. Pero este fenómeno va mucho más allá. Hemos sido bastante afortunados e inteligentes de usar muchísimo más las plantas en los espacios. A quien escuchan es a Roxanne Acevedo, diseñadora botánica enfocada en el diseño emocional y creadora de Jungle, una marca dedicada a la asesoría, las emergencias y todos los asuntos relacionados con las plantas. Y lo que ella nos está contando es cómo la estética vegetal se tomó también en los lugares públicos. Yo siento que las plantas le dan una energía diferente a los espacios, ¿cierto? Y espacios como un centro comercial. O sea, espacios de mucho concreto y metal dan la sensación de no tener vida. En cambio, cuando integras las plantas en todo el espacio, le empiezas a dar un alma a un lugar donde casi que por necesidad las familias van a pasar. Y lo mismo pasa con los cafés, las librerías, los centros recreativos. Y es más, los invito a que la próxima vez que salgan de la casa, fíjense cuáles lugares tienen al menos unas cuantas maticas de decoración. Seguro se van a sorprender. Pero volvamos a la historia. Porque los grandes jardines europeos no solo consolidaron esa estética de las plantas que llegó hasta nuestros días, sino que también dieron origen a toda una economía alrededor de ellas. Resulta que las plantas representaron el 85% de las exportaciones del Nuevo Mundo hacia Europa. El 85% eran las plantas. Y así como en nuestro tiempo se puso de moda tener un cactus, luego una suculenta y ahora una monstera, en el siglo XVIII y XIX hubo una planta nuestra que fue la sensación entre la clase media europea, las orquídeas. Estas orquídeas se mandan a Europa y tienen unos precios estrambóticos y bueno, se ponen súper de moda, entonces es la fiebre de la orquideomanía. Y empiezan a existir cazadores de orquídeas que vienen a Colombia exclusivamente a buscarlas.
Se habla hasta de embarques de 1 millón de orquídeas extraídas de nuestras tierras. Lo que es muy importante porque habla de la cantidad de plantas a las que podíamos tener acceso en esta parte del planeta. No por nada Colombia es el país con mayor número de orquídeas registradas en el mundo, más de 4.270 especies. Eso es solo una muestra de lo que la ONU llama ahora megadiversidad, una categoría que agrupa a los 15 países que concentran la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Y en esa lista, Colombia ocupa el segundo lugar. Esto tiene todo el sentido si piensan en la cantidad de viveros que tenemos ahora. Estamos hablando que en cada municipio del país podemos contar mínimo 2, 3 viveros por más pequeños que sean, y esto hace que el sector, pues en términos numéricos, estemos hablando de 4.000 y hasta 5.000 viveros. Quien habló es Jairo Cadavid, presidente de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales, Colviveros. Y como nos contó, este mercado en Colombia Está por el orden de los 225.000 millones de pesos al año. Lo que equivale a comprar en promedio unos 2.200 carros nuevos. Mientras que al hablar de exportaciones, estamos hablando de unos 20 millones de dólares. Y acá las cifras son más altas porque el consumo promedio de plantas es 4 veces más grande afuera que el de las mismas flores frescas cortadas, que es el negocio grande del país. O sea, miren que a nivel mundial las plantas han ido tomando esa importancia y ese lugar que antes tenían solamente las flores. Un nacimiento, una partida, un matrimonio, en todos los momentos más cúspides de la vida humana, las flores siempre han estado ahí. Pero ahora ya vimos que aparte de las flores hay otra opción, que es regalar las mismas flores pero vivas, no muertas. Ahora, dejando a un lado el viverismo, otra forma de entender la megadiversidad en Colombia es verlo a nivel histórico. Entonces vayamos de nuevo atrás en el tiempo. Primero, pensemos en las sociedades precolombinas, donde las plantas tenían usos cotidianos bien particulares. Y se reporta en las crónicas cuando se descubre el nuevo mundo que las mujeres usaban manillas, usaban collares, hacían unos atados de flores y los ponían debajo de sus almohadas para ir a dormir. Ahora pasemos a las casas de la época colonial. Piensen en esas casas enormes y muy antiguas que todavía vemos en algunos pueblos. Ahí también había plantas. Hay unas huertas al lado de las casas donde se tienen cultivos, los llamados cultivos de pan coger, que todavía se mantienen en las zonas campesinas. Y luego, avanzando en el tiempo, vayamos hasta las casas republicanas del siglo XIX. Tenían un jardín interior que estaba en todo el centro de la casa, el cual tenía pues muchas plantas ornamentales y algunas medicinales, y estaba el llamado solar, que era un terreno en la parte de atrás de la casa que se usaba para criar animales o para tener cultivos. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar hasta ese momento en el que las casas dejaron de tener solar y jardín, pero tuvieron terrazas. Y de pronto, el recuerdo de cualquiera de estos lugares, que seguro muchos tienen, es el de las casas de las abuelas. Tú entrabas a la casa y todo el garaje estaba lleno de enredaderas. Al fondo del garaje hay una matera enorme, una jardinera gigante con unas plantas que son de 2 pisos. Vean que el hecho de crecer rodeados de tanta biodiversidad hizo que para las generaciones anteriores tener plantas no fuera algo muy especial, porque simplemente eran parte del entorno. O la abuela iba a la casa de otra abuela y encontraba una planta que le gustaba y se regalaban los esquejitos. Eso cambió cuando empezamos a vivir en conjuntos de apartamentos o en casas más pequeñas, muchas veces sin terraza ni patio. Ahí las plantas dejaron de ser paisajes para convertirse en compañía, y por eso empezamos a llenar los interiores con ellas. De hecho, háblenos de esto en los comentarios. Cuéntenos cuántas plantas tienen ustedes en la casa. ¿Cuántas plantas tengo? La verdad no sé, más o menos 40. No se ve que sea tantas, pero 40 plantas para un apartamento de 33 metros cuadrados creo que sí es bastante, y aparte que me gusta que sean grandes. Entonces tengo un árbol, tengo una monstera que es gigante. Y esto que dice Jade es clave, porque hoy nos puede parecer completamente normal tener plantas así dentro de las casas. Pero en realidad, este es el último paso en el largo proceso de la domesticación. Entonces, para entender cómo empezamos a, meter las plantas en interiores, hay que hablar primero del desarrollo de los invernaderos de naranjos desde el siglo XVI en Europa. Segundo, de la construcción de palacios de cristal para cuidar especies tropicales, por ejemplo en Inglaterra. Y tercero, de cómo ya en el siglo XIX, también en Inglaterra,
la mayoría de lugares se volvieron hacia la industria. Entonces todas las personas empezaron a perder la opción de tener sus propios jardines. Y entonces en las casas empezaron a tener terrarios dentro de frascos de vidrio llamados guardian case o a conseguir lo que ahora llamamos plantas de interior. Que son plantas que crecen bajo el dosel de esta selva, entonces no necesitan luz directa. Esas son las plantas de interior, plantas que pueden subsistir bajo techo. Así, desde hace unos siglos, las plantas fueron encontrando su lugar dentro de las casas. La pregunta es ¿por qué todavía seguimos teniéndolas ahí? Y la respuesta es que tú tienes tu hogar y puedes volverlo algo mucho más bonito porque no lo haces. O sea, como que siento que para mí es muy importante decorar tu hogar y hacer tu hogar tu espacio seguro, pues porque es el lugar en el que me la paso. Pero entonces vean que esto va más allá de la decoración. Tiene que ver con un deseo menos evidente, el de apropiarnos de los lugares que habitamos. Y piénsenlo, hoy son muchas más las personas que no compran casa, sino que viven en arriendo. Por eso las plantas que llevamos a esos espacios terminan teniendo un papel simbólico muy poderoso. Nos ayudan literalmente a echar raíces en lugares que no nos pertenecen, pero que por un tiempo podemos hacer nuestros. Y esa fue la forma de apropiarme del espacio y de decir, bueno, esto es mío, está creciendo conmigo y como con este proceso que yo estoy llevando. Por eso cuando nos trasteamos, encima de la cama, del colchón, ahí estaban las matas. Y era lo último que se ponía y lo primero que se sacaba. Y lo primero que empaqué fue las plantas. Mejor dicho, casi me voy dentro del camión con las plantas para que no se dañaran. Eso era muy importante. Entonces es muy bonito que aunque yo me lleve este espejo y las plantas y el árbol a cualquier lugar donde esté arrendada, se sabe que eso soy yo. Véanlo así. En un mundo en el que no parece fácil tener un espacio propio, las plantas son las que nos ayudan a construirlo. Ahora la pregunta que surge es ¿cuánto estamos dispuestos a gastar por construir ese espacio propio a punta de plantas? Y ojo, porque aquí hablamos de un gasto que es demasiado variable. Porque es que la persona compra en un bus en Transmilenio un pequeño cactus en la estación que le costó 2.000 pesos, pero pues si quiere algo más sofisticado puede comprar una bromelia en una caja para un regalo, una orquídea en una caja para un regalo. Y también existe la posibilidad de truequear, o sea, como te regalo el pedacito, te regalo esto. Entonces siento que el consumo de plantas no es tan grande, aunque hace poco estuve en un vivero y vi una planta de 800,000 pesos. Plantas, no sé, un cactus, un peyote, me contaron que se lo vendieron como en 300,000 pesos, una cosita muy chiquita. Entonces la oferta es demasiado amplia y, lo repito, pues da como para todos los presupuestos. A esto súmenle los comercios digitales de plantas, que aumentaron demasiado las posibilidades a nuestro alcance. Y entonces ahora uno puede comprar en línea desde un filodendro de 40,000 pesos, una monstera cacho de Adán de 200,000, hasta un bonsái de olmo chino de 60 años, 85 centímetros de altura a 8 millones de pesos. Y a esto súmele otro gasto. Las materas. Mira, yo he comprado matas que la mata solita vale 80,000 pesos, pero la matera vale 400,000 pesos. Pero a todo esto que les cuento, hay que sumar una serie de elementos pequeños que muchas veces pasan por alto y por lo mismo se vuelven gastos hormiga. Yo no los veo. O sea, yo te digo, esto no cuesta nada. Mentira. Mentira que si uno a cada rato está invirtiendo en cosita chiquita. Y para el mercado también le gusta porque es un gasto pequeño constante, maceta, sustrato, fertilizante, que aplica esto, que aplica un humidificador. Que, no sé, el atomizador 10,000, que la materita 15,000, eso no es mucho. Mentira que sí, claro, si tú sumas todo eso es bastantico. Pero estos pequeños consumos también muestran cómo el gasto más grande que hacemos ahora no tiene que ver con la planta en sí, sino con los insumos, el tiempo y el esfuerzo que gastamos para mantenerla viva. Esto revela algo clave. Que el mercado de las plantas no se mueve solo por estética, sino por una necesidad humana más profunda, la necesidad de cuidar. Ver crecer esa plantica desde pequeñita, regarla todos los días, se vuelve algo también interesante y como un objetivo en la vida, darle como posibilidad a ese otro ser vivo de crecer. Lo otro era también enseñarle a mi hijo como que había una planta que depende de ti y hay que echarle agua y se puede morir y se nos murió y ahora qué vamos a hacer y entonces tenemos que tener otra y qué hacemos diferente con la otra. Y si se preguntan por qué ahora estamos dispuestos a gastar dinero y tiempo en esto, la respuesta es que cuidar una planta nos está enseñando indirectamente sobre cómo cuidarnos a nosotros mismos. Ser conscientes de esto transformó para siempre el acto de cuidar plantas. Y entonces, de ser simplemente un hobby, pasó a ser
una responsabilidad que al final se puede volver una meditación activa, un proceso de terapia. Sí me da mucho bienestar emocional como en solo mirar las hojas, solo mirar las ramificaciones, solo mirar el mínimo detalle, quitarle la cosita que tiene fea, no sé, todo eso me da mucho bienestar emocional. Y por esa asociación entre las plantas y el bienestar han surgido ideas como la de un silvicultor holandés que propuso la regla del 3-30-300. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se levante Desde su casa debe ver al menos 3 árboles. y cuando sale a caminar, siquiera en los 30 metros siguientes, ver también árboles. O sea que al menos el 30% del barrio debe tener cobertura vegetal. Y después a los 300 metros tener un parque. Esta regla, y ojo porque esto está estudiado, puede reducir en gran medida los problemas de salud mental. Entonces vean que gracias a esa cercanía con la naturaleza y sobre todo a través de este acto de cuidar una planta, Lo que sucede es que te terminas ella vegetalizando a ti. porque de una planta no solo aprendemos el autocuidado, sino que sus procesos vitales también nos enseñan. Yo pienso que cuidar plantas es una invitación directa a ir más lento. Y todos, absolutamente todos los seres humanos necesitamos eso en nuestra cotidianidad. Piensen además, cómo el lenguaje de las plantas se ha trasplantado a nosotros. Hoy en día hablamos del florecimiento para referirnos al desarrollo personal. También hablamos de nuestras relaciones a través de las metáforas de regar y cultivar. Cuando uno dice, por ejemplo, hay que alimentar la relación como echarle agua a la matica, es tal cual. Si la riegas todos los días, si le das mucho amor todos los días, la vas a ahogar de intensa. Si no la vuelves a mirar, también se va a morir porque pues no le estás dando cariñito. Entonces tienes que encontrar el equilibrio del amor en la planta. Incluso, hace un tiempo en nuestra comunidad NU y en nuestro Instagram, hablamos de algo que llamamos jardinería financiera. Y decíamos que ahorrar, por ejemplo en una cajita de NU, es como tener una planta en maceta. Hay que regarla con constancia. Crece lento, pero seguro. Y siempre la tenemos cerca. En cambio, invertir es como sembrar en un jardín grande porque requiere más planeación y conocimiento, crece más rápido, pero también hay más riesgo porque está la intemperie. Por todo esto es que al final las plantas, En su proceso de cuidado son el mejor reflejo para recuperar tu identidad. porque siempre nos están recordando que el crecimiento en cualquier aspecto de nuestra vida es resultado del tiempo, la atención, el cuidado y los ciclos. Es una relación directa con saber que todo es temporal, que todo es un proceso y que puedes volver a ser lo que sea que quieres ser. Pero en este punto hay que tener cuidado, porque podemos llegar a pensar que comprar plantas significa comprar bienestar y aprendizajes profundos sobre nosotros mismos, cuando en realidad esto es más bien el resultado del proceso de cuidar y no de la compra en sí. O sea, yo todos los días estoy revisándolas, estoy mirando la nueva hoja, estoy mirando la nueva flor, estoy mirando si tiene plagas. Les hablo, las saludo todas las mañanas, me despido antes de irme, las saludo cuando vuelvo, les limpio el polvo de las hojas. Y si no estamos dispuestos a invertir tiempo cuidando una planta, deberíamos pensarlo 2 veces a la hora de invertir también nuestro dinero, si no queremos caer en el consumo poco estratégico. Porque al fin de cuentas son seres vivos y tú una orquídea no puedes colocarla en un balcón a pleno sol y a que le entre toda la lluvia y todo el viento, pues porque la vas a dañar. Y el problema está en que ese consumo se vuelva tan repetitivo que cree una dinámica de fast fashion de las plantas. Es decir, que compremos y desechemos en un ciclo constante solo por no saber cuidar. Y que muchas personas como que se apasionen tanto o se obsesionen tanto por aprender a cuidar una planta que no importa si matamos 7, igual vuelvo a comprar otra para volver a cuidarla. Y a ese fast fashion de plantas se suma el hecho de que las redes sociales nos han permitido más que nunca mostrar las plantas que tenemos. Tenemos la posibilidad de ver personas, no sé, de Tailandia que tienen plantas súper exóticas y queremos tener esa planta. Permanentemente ven videos de estoy haciendo este proyecto de jardín, esto estaba así, miren cómo lo terminé. Entonces digamos eso antoja, esa sería la palabra que yo utilizaría, antoja. Pero la mayor parte de las veces no sabemos qué hay detrás de ese antojo. O sea, qué proceso de cuidado exige la planta que nos antojó y tampoco sabemos si podemos brindarle las condiciones que necesita. Precisamente por eso es que otro de los grandes gastos que hacemos ahora en plantas tiene que ver con el acceso a información confiable. Y hoy en día la oferta es gigante. Desde universidades, viveros y cajas de compensación que ofrecen cursos de jardinería, hasta las tiendas que entregan guías de cuidado o asesorías con el viverista, como un valor añadido a la compra de una planta. Yo creo que la primera vez que compré
era hablar mucho con la persona del vivero. Me demoré por ahí unas 3 horas. Y fíjense que en el fondo lo que buscamos con ese acceso a información es desarrollar nuestra propia habilidad de observar y de ser detallistas. Y el mayor gasto que tiene una persona yendo a un taller o haciendo un curso de plantas no es aprender de las plantas, es confiar en lo que su instinto le dice de las plantas. Piensen que ese aprender a ver o confiar en el instinto es algo que empíricamente desarrollaron por años las personas que antes cuidaban plantas. Empezando por las abuelitas que nunca hicieron un curso, ni siquiera tuvieron un libro, absolutamente nada, y saben todo, saben entenderlo todo. En cambio, ahora las librerías más grandes del mundo tienen departamentos enteros dedicados a la jardinería. Y en librerías virtuales como Busca Libre hay por lo menos 22.000 títulos distintos sobre este tema. Y si uno le dijera a la abuela que está pagando 900.000 pesos por un curso personalizado de huerta urbana, pues seguramente le parecería una locura. Pero todo esto es lo que hace tan particular nuestro presente. Y es que aunque las generaciones anteriores crecieron con un contacto más cotidiano con las plantas, pues nosotros no. Para mí es un reflejo muy lindo de cuáles son los miedos de las personas, ¿cierto? Si tú a la mamá también le entregas el celular, ella siente que eso va a explotar si hundes lo que no es, ¿sí me entiendes? Pero le entregas una planta y no tiene ningún problema. Y nosotros somos todo lo contrario, nuestra generación es todo lo contrario. Y a pesar de que sea todo lo contrario, de que no tengamos naturalmente ese conocimiento de las plantas, sí estamos dispuestos a pagar por obtenerlo. Por todo esto, un primer consejo financiero a la hora de gastar en plantas es que si no tienes experiencia cuidándolas, puedes primero invertir en cursos, talleres, libros o asesorías antes de volverte un gran comprador. También moderarte, o sea, porque es que hay muchas personas que se enloquecen comprando muchas plantas y al final cuando llegas a tu casa no las puedes tener en condiciones buenas porque al final no tienes la luz necesaria o el clima necesario, la humedad necesaria, etcétera. Entonces, como que primero averigües muy bien qué es lo que necesitas para tener en tu casa y luego sí comprarlas. Eso implica tener un ritmo de compra más lento y en cambio poner más atención a cada planta que ya tienes. Lo que da pie al segundo consejo, que tiene que ver con dosificar el tiempo que gastas en el cuidado de tus plantas. Una buena idea es crear una rutina de jardín que esté ligada a otro proceso de tu vida, ¿cierto? Puede ser un proceso cotidiano, puede ser bañarte, entonces uno dice, claro, como cuando jardineo o me ensucio, siempre antes de bañarme voy a jardinear un ratico. Si partes en pequeños momentos del tiempo total que gastas en regar y cuidar tus plantas, no se van a acumular tareas y eso va a reducir posibles gastos a futuro. Cuando hay mucha sequedad y hay falta de riego, la planta abre más sus poros. Cuando la planta abre más sus poros, entran más plagas. Entonces, tienes que comprar fungicidas y vas a terminar gastando más tiempo y plata en recuperar tus plantas, solo por no regarlas a tiempo. Y el tercer consejo es que tengas en cuenta que una planta más pequeña es mucho más barata. ¿Por qué? Porque para hacer crecer la planta requiere una cantidad de insumos, de tiempo, de mano de obra que se traspasa después al consumidor. Es decir, hacer que una planta crezca le cuesta dinero al viverista y eso es lo que te van a cobrar a ti. Por eso el consejo es reducir el gasto en plantas grandes y apostarle a cultivarlas tú mismo, comprando semillas, bulbos o aprendiendo a sembrar. Un piecito, un pedacito. Cada vez que a mí se me cae un pedacito de planta que todavía está vivo, yo tengo la costumbre de ponerlo en agua. Entonces lo pongo en un florerito con agua y todas echan raíz, impresionante. Y sí, va a tomar más tiempo antes de ver esa mata florecida en la sala. Pero en el proceso vas a aprender muchísimo sobre cultivo, paciencia y cuidado. Así que piénsalo como una inversión a futuro que te va a asegurar una mejor relación y comunicación con tus plantas. Y este conocimiento es algo que cada vez valoramos más. Entonces al final la jardinería es una conversación constante con ese ser que te va a estar llenando de mensajes, así sea un mensaje triste de morí, ya no voy más, o vení que acá te bote otra hojita nueva. Ellos le dicen a uno todo, en realidad. Así llegamos al final de nuestra 5ª temporada. Y oigan, no quiero despedirme sin antes darles las gracias, porque de verdad su apoyo nos hizo crecer muchísimo este año. Y si se están preguntando ahora qué sigue, pues les cuento. Sigue nuestra 6ª temporada que está confirmada y en la que ya estamos trabajando. Por eso mientras volvemos, la mejor forma de seguirnos apoyando es comentar y participar en la encuesta de este y los demás episodios.
Siempre leemos y respondemos todos los mensajes. Además, califiquen el podcast con 5 estrellas si no lo han hecho, recomiéndenos con sus amigos y estén pendientes, porque lo que viene increíble. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en la próxima temporada de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados, no son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Johnny Martínez Cano, Andreu Pulido Alonso, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.